Amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de el análisis del caso Villas del Arte de una propiedad que se encuentra en Cancún, Quintana Roo. Un caso no viable. En los últimos webinars hemos hablado mucho de nuestros casos de éxito. Sin embargo, yo creo y me he estado pensando que aprendizajes también que son muy interesantes. Bueno, pues entender por qué razones a veces hay propiedades en las que llegamos a la conclusión de no invertir. Entonces, bueno, pues este es un caso de ellos. Yo creo que así como este, muy posiblemente voy a estar presentando casos de este tipo, porque la verdad es que siempre nos encontramos con más casos de los de no invertir que obviamente los de éxito, porque de eso se trata nuestra metodología, o sea, el estar descartando ese tipo de propiedades que justamente ponen en riesgo nuestra inversión. Y bueno, pues antes de comenzar, les voy a poner esta imagen que ya la he mostrado en otras ocasiones, pero que a mí me encanta mostrarla, y es de por qué aprender esta información. En algún momento, Steve Jobs, que es fue el socio fundador de Apple, hizo un comentario que se me hizo muy interesante y dijo, si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que trabajes por los suyos. Entonces, amigos, pues ahora sí que el objetivo de esas inversiones es que tú trabajes por tus sueños. Es mi misión personal el que podamos, el que ahora sí que yo junto con ustedes podamos llegar a tener esa serie de propiedades, o sea, y lo digo con plural, propiedades para que varias de ellas las tengas en renta y al final del camino, pues tengas esta libertad financiera a través de este tipo de ingresos pasivos que son los que están de moda el día de hoy. Digo, ¿a quién no le cae mal que independientemente de lo que suceda en tu vida, de repente te encuentres con que tienes tres o cuatro o cinco inquilinos de diferentes propiedades a las cuales nada más haya que estar viendo, monitoreando para cobrar la renta? Eso yo creo que es el objetivo que todos siempre tenemos como inversionistas. Y qué mejor que a través de una metodología como la que yo enseño, en la que justamente el objetivo es comprar de una manera bastante económica una propiedad y de esa manera que se convierta en una inversión muy redituable. Y antes de entrar a este análisis del caso, yo creo que es muy importante recordar cuál es, a mi punto de vista, el error número uno de los inversionistas en remates. Y es no saber dónde están los riesgos. Esta es como la pregunta más importante que la gente se hace, pero lo que más preocupa es que con todo y que no saben la respuesta a la pregunta, se avientan al ruedo a invertir por confianza, por recomendaciones, porque la oficina de la inmobiliaria se ve muy bonita, porque el precio del remate está exorbitantemente barato. Entonces, amigos, creo que es muy importante que como inversionista tengas bien claro dónde están los riesgos. Y para tener claro este tema, acordémonos que una vez le preguntaron a Robert Kiyosaki, ¿qué tan riesgoso es invertir en bienes raíces? Y él dijo, no existen negocios riesgosos, solo existen inversionistas riesgosos que no se han entrenado y capacitado lo suficiente. Y justamente el objetivo de este tipo de inversiones es el o de pláticas, más bien justamente este tipo de pláticas tiene como objetivo el entrenarte, el capacitarte para que dejes de ser un inversionista riesgoso a ser un inversionista de éxito. Entonces, en este tema de los remates bancarios, específicamente, pues, ¿dónde están los riesgos? Como ya lo hemos visto en varias ocasiones, los riesgos son básicamente por tres razones. Una, por juicios mal llevados. Dos, por fraudes por gente malintencionada. Y tres, por gastos e impuestos ocultos.
Entonces tenemos que tener bien claro la manera de cómo evitar los riesgos en estos tres temas importantes. En el caso de los juicios mal llevados, pues como ustedes ya saben, pues y inclusive ahorita lo vamos a ver, el proceso de la demanda tiene ciertos pasos y si por alguna razón algún abogado hace algo poco ortodoxo que lo hace con el objetivo de avanzar más rápido, pues eso pone en riesgo tu inversión. Y es justamente el objetivo de esto, el entender qué parte de ese proceso de venta es donde está el riesgo. Entonces, ese es a que me refiero con juicios mal llevados, fraudes por gente malintencionada. Bueno, pues esto también ya lo vimos muy en varias ocasiones, en varios de los videos que tenemos o webinars que hemos hablado, de gente que se hace pasar por inmobiliarias, pero que simplemente están viendo la manera de quedarse con tu dinero única y exclusivamente. Digo, no sé si ustedes lo sepan, pero ahí les va el clásico modus operandi de la gente malintencionada. ¿Cómo es el clásico? Pues son empresas o grupos delictivos, si así lo quieres ver, que van por la calle, les gusta una casa, le sacan una fotografía, la suben al internet y la ponen como remate a un precio ridículo de 300, 400,000 pesos. Y entonces, pues la gente se deslumbra por esta propiedad y de repente habla para pedir informes. Oye, ¿puedo ir a visitar las oficinas? Sí, claro, visita nuestras oficinas. Entonces llegan, son oficinas que están muy bien plantadas en zonas y en colonias muy atractivas, que están en el centro de la ciudad. De repente te encuentras con abogados que pues parece ser que conocen muy bien del tema, con una muy buena apariencia. Y entonces, pues, te dicen, ¿sabes qué? El único detalle es que para que podamos continuar con el proceso, pues me tienes que dar un anticipo de 300,000 pesos, firmar este contrato. Si quieres, lo firmamos ante notario, ¿eh? Sin problema. Y te prometemos que al cabo de 6 meses tú ya vas a tener la posesión de la propiedad. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que al cabo de 2 o 3 meses, ustedes tratan de encontrarlos y resulta que esas oficinas ya las desocuparon. Entonces, no vuelves a saber de ellos y de esa manera, pues, pierdes tu inversión. Y entonces, amigos, por ese tipo de situaciones o empresas malintencionadas, es que hay cantidad de fraudes, pero sobre todo, pues hay muy malos comentarios alrededor de los remates. Por eso cuando alguien habla de la palabra remates hipotecarios o bancarios, bueno, se te satanizan como si estuvieran hablando con el demonio encarnado. Entonces, por eso, amigos, ya saben que lo ideal es comprarle directamente a los bancos o a las administradoras de cartera, en donde existe transparencia total. O sea, ya si revisando el juicio te encuentras con que fue mal llevado, bueno, pues ya te diste cuenta, ¿no? Pero son los bancos y las administradoras de cartera, pues empresas que te dan la oportunidad de revisar lo que quieras antes de dar un solo peso. De hecho, los bancos y y las administradoras de cartera, acordémonos que no piden anticipos, así que por ese lado, pues tampoco nos encontramos con esas situaciones. Entonces, amigos, pues ahora sí que esos son los dos principales riesgos. Gastos e impuestos ocultos, digo, pues es algo que aprendemos en nuestro curso. Yo les explico cuáles son toda la serie de gastos e impuestos que van después de la compra del remate. Y eso pues es muy importante porque te da la tranquilidad de que no vas a tener sorpresas durante el proceso de la inversión. Y eso pues a cualquiera como inversionista pues te da la tranquilidad para invertir. Entonces, pues ya teniendo eso en claro, pues el día de hoy vamos a hablar de un caso en donde justamente el riesgo está porque el juicio fue mal llevado. Pero ahorita vamos a ver a qué me refiero por esta situación. Me acuerdo
que esto fue, fíjense bien las fechas. Aquí es muy importante el tema de las fechas, porque dependiendo de esas fechas es como empiezas a entender el caso. Fue a finales del 2024. Me acuerdo que estaba de viaje y me habla una inversionista y me dice, oiga, señor Rogelio, fíjese que me ofrecen la siguiente propiedad y quiero saber si es una oportunidad real. O sea, evidentemente propiedad que le estaban ofreciendo pues era un remate, por eso me estaba hablando. Entonces empezamos a revisar lo que le estaban ofreciendo y es lo que nos encontramos a mano derecha. Pues era una propiedad en la que la etapa jurídica era convenio judicial incumplido. Ahorita vamos a ver qué significa eso. La dirección, pues, se encontraba en el fraccionamiento Villas del Arte en Cancún, Quintana Roo. La jurisdicción del juicio era en la Ciudad de México. O sea, esto es importante porque una cosa es que la propiedad se encuentre en Cancún y otra es en dónde se está llevando el juicio. Y en este caso, pues era la Ciudad de México. O sea, dicho sea de paso, lo que sucede con mucha frecuencia con propiedades que están fuera de la Ciudad de México es que muchos de esos juicios se llevan en la Ciudad de México. Y entonces es por eso que es muy importante para ese tipo de casos, pues que tengas el contacto de un abogado experto en la Ciudad de México, y digo experto, ya saben, refiriéndome a abogados con la especialidad de juicios de tipo hipotecario, para que pueda llevar este juicio con todo y que la propiedad se encuentra en otro lugar. Entonces, bueno, en este caso, pues es importante mencionarlo porque, bueno, aquí tuvimos el apoyo de nuestro mejor abogado de la Ciudad de México. Entonces, por ese lado, pues no tuvimos ninguna complicación. El precio que le estaban ofreciendo por el remate era de 550,000 pesos. De repente, me dice la inversionista, pues dicen que comparten algunos documentos y la posibilidad de revisar expediente. No piden anticipos, sin embargo, pues piden la firma de un contrato en el caso de que exista interés. Entonces, pues digo, hasta ahí, pues todo sonaba bien, no sonaba fraudulento. Sin embargo, la inversionista me dijo, mira, Rogelio, si vienes ante notario, me da desconfianza, ya que la labor del notario solo es para ratificar firmas. O sea, ese comentario de la inversionista, a mí lo que me dijo es, esta ya habló con el notario y el notario le aclaró esto. Entonces, amigos, pues es muy importante porque para la gente que no sabe cómo invertir en los remates, pues de repente piensan o creen que con las revisiones que hace supuestamente el notario, pues es más que suficiente para saber si es viable o no invertir en un remate, lo cual, como todos ya sabemos, pues eso no es así. O sea, el notario, así como lo dijo ella, su labor solo es para ratificar firmas, punto, nada más. Sin embargo, acuérdense que la revisión más importante, esa la tiene que ser su abogado en el juzgado. Eso es lo más importante. Y aquí mi respuesta a la inversionista, yo le dije, mira, pues aquí ya tenemos un punto a favor. No hay anticipos y te permiten revisar expediente. Y eso, pues ya te habla que de entrada, pues estamos evitando sobre todo a estas supuestas pseudo inmobiliarias que tratan de aprovecharse muchas veces de los inversionistas. Aunque le dije, como foco rojo, yo estoy viendo que mencionan que el pago total de los 550,000 es a la inmobiliaria. Y amigos, esto yo lo veo como foco rojo porque, a ver, no. Cuando ustedes compran un remate, acuérdense que a quien se le tiene que pagar es única y exclusivamente a la administradora de cartera o al banco que demuestren en la revisión de expediente que son los dueños actuales del remate. A nadie más. Entonces, pues eso, pues ya nos arrojaba aquí algún un foco rojo. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer algunas investigaciones aquí que tenemos ya
de cajón con la inversionista. Tenemos aquí ya la fotografía de la entrada del fraccionamiento, que la verdad es que pues se ve bastante bien. Digo, se ve que es una colonia pues de interés social. Son casas y ahorita vamos a ver su nivel de valor, pero pues la verdad es que ya ven que en Cancún y en la playa pues todo es amor y felicidad, ¿no? Entonces, por eso de repente es como muy atractivo invertir en este tipo de ciudades. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer un sondeo de, a ver, en este fraccionamiento, según el mercado, como Inmuebles 24, ¿cuál es el valor comercial normalmente de las propiedades? Y entonces, pues ya empezamos a ver que en este fraccionamiento rondaban entre 2,5 millones, 2,300,000, digo, hablando de propiedades regularizadas, por así decirlo. Y entonces es cuando empiezas a analizar los números, dices, a ver, me están ofreciendo el remate en 550 y este es el valor comercial. Ok, y entonces le digo a la inversionista, oye, y tú dices que te iban a hacer firmar un contrato. Me dice, sí, sí, ahorita te lo comparto. Entonces, pues este fue el contrato y haciendo un zoom sobre esta parte de qué es lo que ellos estaban ofreciendo por esos 550,000, empecé a ver cosas raras, como que están diciendo aquí en el contrato que con ese costo incluye remodelación, incluye honorarios de los abogados, el desalojo y hasta el pago de los adeudos. Entonces yo lo vi como foco rojo porque, a ver, normalmente, o sea, yo sí he comprado remates con esta relación entre, como lo estamos viendo aquí, de 550 contra 2,5 millones, sí, pero normalmente esa proporción es únicamente para pagar el costo del remate. Y esto de que también incluya la remodelación, honorarios, desalojo, inclusive el tema de los adeudos, eso ya se sale de lo normal. ¿Por qué? Pues porque normalmente, insisto, si esto fuera un remate que yo estuviera comprando, pues serían 550,000 más todo esto. Pero el hecho de que ya lo tenga incluido, eso sí, ya definitivamente, pues ya era un foco demasiado rojo. Ah, porque además, tienen que saber que dentro de esos 550,000 ya estaban obviamente los honorarios de la inmobiliaria. Entonces es ahí cuando dices, a ver, y entonces, ¿cuánto es lo que se supone que se le va a pagar al banco por este remate? Digo, bajo esto que estamos viendo ahorita, o sea, ¿qué sucede? Que de los 550 le vas a pagar 100,000 pesos al banco por el remate. O sea, no, eso ya es como totalmente fuera de lo normal. Algo raro existe aquí. Pero bueno, continuando con las revisiones, digo, ustedes ya saben que jurídicamente, pues es el hacer la revisión del expediente en el juzgado es como lo más importante. Yo le dije al inversionista, oye, sí, 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 te están dando algunos documentos, pero ya sabes que nuestras políticas para revisar es solo en el juzgado, porque es el único lugar en donde se encuentran todos los documentos que realmente nos importan para saber cómo se ha llevado el juicio. Entonces, pues como existía esta apertura, dijimos, bueno, pues está bien, tenemos, como ya lo mencioné, a un abogado muy bueno en la Ciudad de México, y entonces aquí el abogado acompañó al juicio que tenía acceso al expediente y de esa manera se hizo la revisión. Antes de comenzar con los resultados, me gustaría pues recordarles, digo, sobre todo para que entendamos el caso, cuáles son las etapas del proceso de un juicio, de la demanda de un juicio de tipo hipotecario. Como ustedes saben, pues todo esto nace porque una cierta familia contratan a un crédito hipotecario, al cabo de cierto tiempo hay un incumplimiento de pago y luego aquí, antes de que inicie la demanda, de repente, ya saben, el banco junto con su call center te hacen cantidad de llamadas para que pagues.
te hablan día, tarde y noche, y finalmente después de 2 o 3 meses, el banco dice, ¿sabes qué? Como no me quisiste atender a mi llamada, pues entonces voy a iniciar el proceso de la demanda. Entonces, después de iniciar el proceso de la demanda, lo que sigue es el poder hacer la notificación inicial, en el cual, como su nombre lo dice, se le está notificando al deudor que está siendo demandado. Y luego existe esta etapa en la que hay un desahogo de pruebas, tanto por parte del deudor como del actor, o en este caso el banco, para ver quién de los dos tiene, por así decirlo, la razón en este juicio. Y entonces, una vez que el juez recibe ambos puntos de vista, revisa las pruebas de ambas partes y da su sentencia. Y es cuando te dice, ¿sabes qué? A ti, deudor, te condeno al pago de cierta cantidad de cierta deuda, más los intereses ordinarios y los moratorios. Y entonces, después de esa sentencia, está esta etapa de ejecución de sentencia, que pues ya saben que es esta etapa preparatoria a la audiencia del remate, en el que todavía hay ciertos trámites que se tienen que hacer, y luego se hace ya la audiencia del remate o es la subasta pública. Después, quien gana en la subasta se adjudica la propiedad, que bueno, pues si tú como inversionista compraste un derecho litigioso, pues aquí es donde en teoría tú te tendrías que adjudicar la propiedad. Después de eso, es cuando tiene que ser la escrituración y al final el desalojo. En los últimos años, pues ya ha habido muchos cambios, sobre todo en estas últimas etapas, y los jueces ya permiten hacer el desalojo antes de la escrituración. Entonces, pues son de los cambios que ha habido. Entonces, ahora sí, van a decir, bueno, ya todo esto, entonces, ¿qué es un convenio judicial? Y de todas estas etapas en las que mencionaste ahorita, pues, ¿dónde se encuentra? A ver, en primer lugar, un convenio judicial, acuérdense que es ese momento en los que el deudor se reúne con los ejecutivos del banco o la financiera y llegan a un acuerdo nuevo. O sea, es clásico que se juntan para esa razón y el banco le dice, mira, no te preocupes, vamos a ver la manera de que tú continúes pagando tu crédito, vamos ajustando la mensualidad, eh, alargando tal vez los plazos, mejorándote la tasa. Entonces, bueno, pues ellos tratan de ver la manera de que esta persona pues continúe pagando. El detalle de estos convenios es que finalmente tienen como resultado la firma de un convenio, o de un contrato, de un escrito que se llama convenio judicial. Y este convenio, pues es muy clásico que inclusive se haga ante notario para darle una mayor formalidad a el tema. El problema para el deudor es que si por alguna razón él decide más adelante no pagar la mensualidad, o sea, volver a caer en incumplimiento, pues ese documento que firmaron, la verdad es que según los abogados, pues la hace a veces hasta de sentencia y eso hace que todo el proceso de la demanda pues sea mucho más rápido. Esa es la ventaja para los inversionistas, el comprar juicios que son convenios judiciales incumplidos. Y entonces, ok, ya que quedó claro en qué consiste un convenio judicial, bueno, me vas a preguntar, bueno, en todas estas etapas, ¿en dónde se ubica? Y la respuesta es, puede darse en cualquier momento, ¿ok? Ahora sí que dependiendo de cómo se den las situaciones, puede ser que sea al principio, a la mitad, al final. Entonces, eso es lo que sucede. Y entonces, en este caso en especial que estamos analizando el día de hoy, ¿en dónde se encontraba? Bueno, pues este se encontraba justamente después de la notificación inicial. O sea, el deudor estaba recién demandado, recién notificado, y es ahí donde hubo este acercamiento con el banco. Pero si nos vamos todavía más al detalle para entender la historia del caso,
Acordémonos, como ya lo mencioné al principio, que a la inversionista le estaban ofreciendo este remate a finales del 2024. Entonces, teniendo eso nuevamente en mente, cuando el abogado empieza a revisar el expediente en el juzgado, se encuentra con esa historia que les voy a platicar a continuación. Pues resulta que en el 2017, específicamente en agosto del 2017, fue cuando se inició la demanda y en donde el que inició la demanda era Ceyban. Y entonces, pues en ese mismo mes, el juez admite la demanda y ordena que se le notifique al deudor que está siendo demandado. Luego, en el 2018, eh, tal cual en enero, pues es cuando finalmente se realiza la notificación. eh, como datos curiosos o especiales, nos encontramos con que el demandado se negó a firmar esa notificación y pues según el abogado que hizo la revisión de todo esto, inclusive se encontró con que hay errores en los datos del demandado, lo cual te dice, híjole, pues esta notificación que se hizo, pues no fue como la notificación mejor hecha de acuerdo a cómo debe de hacerse ortodoxamente en un proceso de demanda. Y en febrero de ese mismo año, resulta que es cuando se realiza este convenio judicial. O sea, cuando el deudor viendo esto dice, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a reunir contigo, banco, porque pues yo quiero que me ayudes a continuar con el pago de mi crédito hipotecario. Y entonces, pues es un convenio judicial en el que, como dato también importante, el deudor reconoce que la deuda es de 1,502,000 pesos. O sea, imagínense, están hablando de que este 1,500,000, pues ya se acerca mucho al valor de la propiedad, que como ya lo vimos en el sondeo que hicimos, andan entre 2 millones y 2,300,000 pesos ahí las propiedades. Y luego resulta que en marzo de este mismo año, pues el juez acuerda la notificación, o sea, revisa esa notificación que se hizo en enero y dijo, está bien, estoy de acuerdo que continúe el proceso de la demanda. Y en ese mismo mes, el juez también revisa el convenio judicial y dice, ¿sabes qué? También estoy de acuerdo con él. Pero luego, ¿qué sucede? Nada. ¿Cómo que nada? Sí, o sea, después de marzo del 2018, o sea, el deudor continuó sin pagar y además, que esto es como lo más grave para este caso, el acreedor pues no hizo nada para hacer valer el convenio judicial. O sea, transcurrió ese 2018 y ni hubo pagos y ni hubo ningún esfuerzo por parte del banco para hacer válido ese convenio judicial. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues, que pues, cuando hay una inactividad en cualquier juicio, pues después de cierto tiempo, el mismo juzgado envía el expediente al archivo judicial. Y entonces, en enero del 2019, pues se va al archivo judicial por inactividad. Y luego, fíjense bien las fechas, o sea, pasó 2020, 21, 22, 23 y en abril del 23 se cumplieron 5 años sin actividad procesal, o sea, 5 años sin que el banco haya impugnado cualquier escrito para hacer valer su convenio. Y entonces, por esa situación, ese convenio judicial prescribió. O sea, traducido al lenguaje común, caducó. Luego, en el 2024, en abril, por el abogado que estaba llevando el juicio, solicitaron que el expediente regresara al juzgado. Finalmente, en octubre, como recordarán, es cuando le ofrecen la propiedad al inversionista. Nos contrata a nosotros para hacer la revisión del expediente, se hace un dictamen y el abogado me dice, Rogelio, hay que decirle al inversionista que llegamos a la recomendación de no invertir,
que es una inversión no viable porque el convenio ya prescribió. Y entonces, amigos, pues este es un ejemplo clásico de cuando después de una revisión llegas a la conclusión de no invertir. Sin embargo, digo, analizando este caso, ustedes tal vez me preguntarán, y esto me lo hizo el inversionista con el que me vi la semana antepasada que estábamos hablando de estos temas, y me decía, bueno, y Rogelio, ¿y de qué depende el tiempo que tarda en prescribir un convenio judicial? Y bueno, hablando también esto con el abogado, me dice, mira, Rogelio, la prescripción del convenio depende, o sea, el tiempo de prescripción del convenio depende del tipo de juicio que se esté llevando. O sea, si es un juicio de tipo hipotecario, como los clásicos que normalmente se llevan, pues estás hablando de que el convenio prescribe a los 10 años. Sin embargo, en este juicio en especial, este no era de tipo de juicio hipotecario, sino era un juicio de tipo ejecutivo mercantil. Y entonces me dice el abogado, y cuando son ejecutivos mercantiles o ordinarios civiles, y entonces es cuando este tipo de convenios prescriben o caducan a los 3 o a los 5 años, dependiendo. Entonces yo le dije al abogado, pero a ver, explícame en qué consisten los juicios de tipo ejecutivo mercantil. Me dice, mira, los ejecutivos mercantil son aquellos en los que estuvieron involucrados pagarés. Y entonces, como existen esos documentos, pues se hace ejecutivo mercantil y de esa manera fue por la que el convenio prescribió mucho antes de lo que hubiera prescrito si hubiera sido un juicio de tipo hipotecario. Entonces, pues, yo le dije, oye, ¿y cuáles son los ordinarios civiles? Me dice, pues los ordinarios civiles son aquellos que provienen, por ejemplo, de demandas por situaciones familiares, por demanda, por ejemplo, em, em, por alguna situación de divorcio o por alguna situación relacionada con la familia. Entonces, me dice, es ahí cuando son ese tipo de juicios y esos, pues, afectan a el tiempo de caducidad de los convenios. Entonces, bueno, pues con esto, la verdad es que ya tuvimos aquí aprendizajes muy interesantes sobre cómo tomar en cuenta o considerar a los convenios cuando nos están vendiendo una propiedad con estas características. Entonces, pues ya se imaginarán que cuando le dijimos al inversionista, oye, pues no te recomendamos invertir porque el convenio judicial prescribió. Me acuerdo muy bien que la inversionista me dice, mira, ya le dije esto, o sea, le transmití esta conclusión al abogado de la inmobiliaria y él dice que no, que yo estoy mal, que es una inversión segura. Y sí, pero dime qué fue lo que te dice. Mira, te voy a pasar por aquí la imagen de los comentarios que hizo el abogado de la inmobiliaria. Y es justamente literal lo que estamos viendo aquí a mano izquierda. Y dice, el convenio no prescribe. Es verdad que tiene tiempo, pero también lo es el que, mire señora, hablé con ellos ya hace mucho tiempo, ya se lo había comentado, o sea, como que aquí tiene problemas de redacción del abogado, pero fíjense bien lo que dice. Dice, todo está bien, señora, está bien del juicio. Dice, no le dijeron nada único. Dice, lo único que hacen referencia es que el convenio que está prescrito, pero ya le comenté que yo ya había hablado con el deudor y que están dispuestos a entregar el inmueble antes de que mandara su dictamen. O sea, en otras palabras, le está diciendo el inversionista, tú no te preocupes, mira, yo ya hablé con el deudor y no pasa nada, ellos te van a entregar la propiedad. Y yo lo que digo es, a ver, supón tú que sí sea cierto el que vaya, que existe esta disposición del deudor a entregar la propiedad. Sin embargo, si por alguna razón el deudor contrata a un abogado en estos temas, inmediatamente se va a dar cuenta y va a decir, ¿saben qué? Esto no es viable porque ya prescribió, así que no le pueden quitar la propiedad al deudor. Eso es el riesgo al que estaría expuesto el inversionista por poner dinero en esta propiedad.
Y luego pone aquí el abogado, dice, insisto, señora, hay vías y formas para llevar el asunto a buen término. Y en buen tiempo dice, son las cosas que se decida y además dice, y yo soy un buen abogado, no por nada soy maestro en derecho. O sea, imagínense. Sin embargo, cuando estos comentarios se los reenvíe al abogado, a nuestro abogado de la Ciudad de México, nos comenta, ahora sí que los comentarios literales que dice, pues con todo el respeto que me merece el abogado, él puede ser doctor o maestro, pero la ley es clara. Lo más seguro es que desconoce el tema y nunca ha visto ese tipo de casos. Pero mi opinión no cambia, ya prescribió y si la inversionista lo compra, es bajo su riesgo. Entonces, pues esto se lo transmití a la inversionista, dice, la verdad, prefiero no arriesgarme. Y entonces, pues ya la inversionista al rato me dice, no, ¿sabes qué? Es que yo tenía un dinero porque soy viuda y pues el dinero que me dejó aquí mi marido, pues yo lo quería invertir. Dice, pero no, ya viendo esto, pues yo prefiero irme de viaje. Entonces, pues eso fue lo que sucedió con la inversionista, gracias a que invirtió 9, 10 mil pesos en el dictamen, pues tuvo la claridad para no poner en riesgo su inversión. Entonces, amigos, pues, ¿a qué conclusiones nos lleva esto? Uno, las inmobiliarias no revisan a profundidad el expediente hasta que llega algún inversionista. Pues imagínense, o sea, el revisar un expediente es una labor muy exhaustiva que requiere mucho tiempo. Entonces, imagínense que se pongan a revisar los expedientes de todos los remates que están vendiendo. O sea, no, eso no es viable. Y yo lo que digo es, aunque las hayan revisado, la única manera que tú puedas confiar en una inversión es que uno de tus abogados revise el trabajo de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos no pueden ser juez y parte, que es lo que yo repito una y otra vez. Otra conclusión es, si entras en contacto con algún abogado de la inmobiliaria, sus comentarios no son objetivos, ya que como lo acabo de mencionar, ya que ellos no son juez y parte. Además de que no hay forma de comprobar su experiencia en juicios de tipo hipotecario. O sea, yo ya les he comentado, o sea, lo ideal, y ese es un estándar que tenemos con todos nuestros abogados, es que sean abogados de que en su experiencia tengan por lo menos un récord de unos 100 juicios de tipo hipotecario. Y si te encuentras con uno que dice, no, es que mi abogado sí tiene experiencia, ha llevado 10 juicios, pues no, no sirven porque se necesita, insisto, experiencia. Y cuando ya te topas con un abogado de más de 100 casos, créeme que saben muy bien cómo resolver los problemas cuando hay situaciones que se salen de control. Otra conclusión, te tratan de convencer a toda costa con tal de vender. Y otra conclusión es, sin una debida revisión del expediente por parte de un abogado de tu confianza, estás expuesto a juicios mal llevados y o a fraudes. Esas son las conclusiones de este caso. Finalmente, amigos, pues como ustedes ya saben, algunos de ustedes pues son invitados y bueno, para estos invitados, pues ahora sí que los invitamos a que tomen nuestro curso paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Es un curso que tiene una duración de más de 20 horas, pero sobre todo el beneficio principal más importante que tiene nuestro curso es de una asesoría personal por parte de tu servidor en la compra de tu primer propiedad, en el que prácticamente te voy a llevar de la mano a través de, ya saben, WhatsApp, Zoom, toda serie de medios para poder llevarte con confianza en tus inversiones. Y para inscribirte es en www.inversionistasenlibertad.com/oferta.